a traer acá una filmina que presentamos siempre, y ustedes la van a notar un poquito rara. No se mareen, no se preocupen, el doctor Brenner no se volvió loco, sino que tiene algunas cuestiones que van a... Bueno, acá tengo una definición de justicia, y ahora les voy a pedir que por lo menos en esta primera clase, después las demás son un poquito más aburridas, así que acá los quiero atentos, por eso les pedí que estén con prendida la cámara, porque me gustaría que me ayuden, por lo menos en esta primera parte de esta clase. El concepto de justicia que manejamos es el concepto de Ulpiano desde toda la vida, ¿no? Es el hábito de dar a cada uno lo suyo. Hay algunos juristas que dicen lo suyo de sí mismo en esto de la equidad, pero en fin, las cuestiones de la justicia versan sobre este ideal, ¿no es cierto? Sobre el ideal de la equidad. Hay dos clases de pensamientos sobre la justicia. Uno de ellos tiene que ver con el ideal de justicia, ¿no? Con el valor de la justicia, con aquello que es justo, que es por donde pasa la idea de Ulpiano. Y el otro pensamiento de la justicia, digo pensamiento porque cuando pensamos en justicia pensamos en estas dos cosas. No es justo lo que me hizo Ulpiano. Y por otro lado, necesito tener o que el Estado me devuelva aquello que me han sacado. En ese caso, la justicia tiene que ver con un sistema, el sistema judicial. Entonces, esa idea de justicia no es esta idea de justicia. Si bien deberían relacionarse, a veces no corresponden, a veces lo justo no sucede o no se produce a través del proceso judicial. ¿Pero por qué pasa esto? Porque hay una diferenciación que tenemos que marcar y tenemos que entender. Perdónenme que les hablo un poco filosóficamente, y esto es un curso práctico de procesal, pero es necesario, de alguna manera, esta introducción como para que podamos entender por dónde caminamos. La justicia y el derecho tienen cuestiones en donde no van a coincidir, y que tiene que ver con esto de las ciencias sociales. Muchos de ustedes están habituados a otro tipo de ciencias, están habituados a ciencias exactas, están habituados a ciencias naturales, y acá estamos en el ámbito de las ciencias sociales. ¿Y cuál es la diferencia que tenemos que tener en cuenta? En la ciencia natural, o la ciencia exacta, hay algo que existe, que nosotros lo observamos, damos una definición, y eso queda así, y estaba de antes de nosotros mismos. Si yo me refiero, no sé, a un fémur, el fémur era de una manera, ¿no? Para los que hacen ciencias médicas. Y lo fue siempre, y lo iba a hacer desde antes, quizás ha evolucionado, pero era mucho antes de nosotros mismos. Y que simplemente lo que hace el hombre es observar lo de la naturaleza, y bueno, y sobre eso crear el método científico, y a través de él dar postulados hipotéticos con sus soluciones, que a la larga se convierten en constantes, y esas constantes nos van sedimentando la ciencia. Y va cambiando a medida que se van descubriendo nuevas cosas. Pero en principio, aquello que aparece viene de afuera del hombre, viene desde la propia naturaleza. En tanto, la ciencia social, tenemos una diferencia fundamental, que la ciencia social es una construcción propia del hombre. No existía antes, salvo que alguno de ustedes me diga, bueno, pero Moisés recibió los 10 mandamientos. Bueno, está bien, es aceptable, pero en principio, desde lo que es académico, tenemos que entender que la ciencia social aparece con el pensamiento del hombre. Anterior no existía. Por lo tanto, es una construcción que hace el hombre. ¿eh? Decimos muchos que lo social tiene que ver, o el derecho sobre todo, tiene que ver con la posibilidad de no matarlos los unos a los otros y de vivir en armonía. Ahora vamos a ver un poquito sobre definición de derecho, pero en principio es una construcción de la cabeza, ¿no? Estuvo antes en el pensamiento del hombre y después estuvo en la ciencia. ¿Y de qué manera se transmite? ¿No? Esto es importante, porque aquí vamos a dar base a todo lo que queremos decir a partir de acá. Se construye a través de la palabra, ¿no? De la palabra en este momento, obviamente que todas las leyes están escritas, y la máxima taxatividad legal, que es uno de los principios que importan a la ley, requieren una escritura, por lo tanto esa palabra es escrita, pero también hay una palabra hablada, y esa palabra hablada es la que transmite el pensamiento. Por eso tiene un poder, ¿no? Entonces estos 4 parámetros que yo pongo acá son importantes como para darnos referencia, para darnos un norte desde dónde comenzar, ¿no? Un desde dónde. ¿Desde dónde vamos a comenzar a hablar del derecho? Desde la ciencia social, de la construcción del hombre, de
la transmisión a través de la palabra y del poder que tiene esa palabra. Y cuando digo del poder que tiene esa palabra, me refiero a que las palabras no están puestas inocentemente dentro de lo que es lo jurídico. El lenguaje jurídico es un nuevo lenguaje, es otro lenguaje que también coexiste con el nuestro. Esto es importante entenderlo, porque a veces nos arrimamos al derecho y vemos una palabra como prescripción, vemos una palabra como caducidad de instancia, y nos parece que más o menos es lo mismo. La prescripción y la caducidad nos pareciera que es lo mismo, y si después analizamos esa palabra y nos damos cuenta que una significa una cosa y otra significa otra, hoy vamos a ver la diferencia entre proceso y procedimiento. Nos parece al principio que es lo mismo, y sin embargo eso tiene una connotación distinta, ¿no? Desde lo jurídico. Entonces, una de las cosas que es necesaria para poder trabajar tranquilos dentro del expediente judicial tiene que ver con el conocimiento de este idioma. ¿Y cómo se incorpora este idioma jurídico? Este idioma jurídico se va a incorporar como se incorporó aquel que nos representa desde chicos, de a poco y con el trabajo diario que vamos haciendo en tribunales. Y también con el estudio, ¿no? Esa es una de las cosas. Pero no crean que con el estudio solamente van a incorporarlo, sino que van a requerir también un ejercicio. Y yo se los marco, porque yo no les voy a dar el idioma, no les voy a enseñar a ver idiomas, sino que simplemente les marco ese camino, porque ese camino que es el que finalmente van a interpretar ustedes, sería como avisarles sobre el final de la película. Porque cuando terminen de dar la vuelta y que sean avesados médicos legistas, avesados que hagan pericias o peritajes reconocidos, se van a dar cuenta que lo que aprendieron finalmente es este idioma, es conocer este idioma. ¿Por qué? Porque si fuera suficiente con el expertise propio, no nos necesitaríamos este curso, ¿entienden? Obviamente, cada uno en su disciplina, yo no puedo siquiera asomarme a darles ninguna opinión respecto de su propia expertise. Pero ¿qué pasa? Ese expertise tiene que estar sostenido sobre esto, sobre este lenguaje jurídico. Porque si no lo está, vamos a requerir van a necesitar siempre un abogado para que le lleve adelante esos peritajes y esas presentaciones. Vamos adelante. El derecho, espérenme, la doctora Rosenblatt, perdón, que te silencio porque así puedo hablar. Esto que interpretamos hasta acá tiene que ver con la filosofía del derecho, tiene que ver con el conocimiento filosófico del derecho, que es importante. Yo sé que por ahí ustedes en este momento dicen, bueno, ¿yo para qué necesito ver la filosofía en el derecho? Porque lo único que quiero es saber cómo presentar un peritaje, cómo hacer un escrito para solicitar se me regulen honorarios. Sí, eso está bien, eso lo van a saber, eso lo van a interpretar, y eso quizás no me necesitan ni a mí para saberlo. O no necesitan este curso, mejor dicho. Yo soy autorreferencial, pero es los efectos didácticos. Lo que sí nadie me va a decir es que eso está sostenido sobre una filosofía. Y la filosofía del derecho es una filosofía que razona y re-razona y vuelve a razonar respecto de lo que está, respecto de la realidad. Cuando yo digo que es necesario entender esto de las palabras, nosotros desde el derecho le llamamos a aquello que está dentro de la filosofía encontrar la naturaleza de la cosa. Y la naturaleza de la cosa no es la misma naturaleza que tienen desde otras ópticas del pensamiento. Esa naturaleza tiene que ver con lo jurídico, ¿no? Si yo les dijera, por ejemplo, ahora, y acá les pido un segundo de atención, que ustedes me definan qué es una persona, ¿qué me pueden decir? A ver, ayúdenme, vamos. Si no, empiezo con la dedocracia. ¿Qué es una persona? Ser con derechos y obligaciones. Ser con derechos y obligaciones. ¿Qué más? Muy bien, no sé qué me dijo Adrián, ¿no? Un individuo con derechos y obligaciones. ¿Cómo, Doc? ¿Ernesto? Un individuo con derechos y obligaciones. Sí, coincido con mi compañero. O sea que un individuo que no tiene derechos y obligaciones no es una persona. Sí. Bueno, ¿vieron qué jodido que somos los abogados? Y este es el juego. Piensen en lo siguiente. Un humano en primer lugar, ¿no? Un animal no es una persona. Un animal no es una persona. Bueno, yo lo dejaría lo que dijo la doctora, un segundito acá, lo voy a anotar y lo dejo acá arriba, miren, fíjense al lado de la E, y después lo vuelvo a agarrar. Pasa que no existe ningún individuo. ¿Cómo les agradezco que estén atentos a lo que digo? ¿Cómo? Pasa que es la sumatoria de varios puntos. Uno es filosófico, otro punto es jurídico, otro punto es anatómico. Muy Es interesante. la conjunción de...
Muy varias interesante, cosas, ¿no? Doc. Usted, Y Alejandro, muy interesante lo que dice. Ahora, está metido Pero dentro del les voy a contexto contar social. algo. Les voy a contar algo. En el Código Civil anterior, al 2015, había una definición de persona, que era todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa es la definición que tenemos en la cabeza. Vieron que por acá lo dijeron. Eso siempre en todos los cursos alguien me lo dice, porque esa es la definición que tenemos. Hoy esa definición en nuestro Código Civil la han sacado, es como que no esté. A partir del 2015 ya no está esa definición. Y me hablan de la persona humana. El Código Civil dice persona humana, y ahí empieza a hablar de persona humana, ¿no? De todos los derechos y obligaciones que tiene la persona humana. Ya no dice persona, dice persona humana. ¿Bien? ¿Qué me quiere decir esto? Cuando la naturaleza de la cosa, cuando las palabras y en el idioma jurídico empiezan a poner otras palabras para definir lo mismo, me está explicando una cuestión muy clara, que quizás pueda llegar a ver en el futuro una persona que no sea humana. Y ahí agarro de la E, que dijimos hoy, Patricia nos dijo, y no se olviden que hace poquito salió un fallo de un chimpancé que le han dado derechos. Entonces, imagínense ustedes, un día están en el hospital y aparece una señora con el caniche a decirle que lo ayuden porque tiene una dolencia. Y bueno, quizás eso en el futuro, aquellos que son médicos en el futuro pueda tener alguna gota de realidad. Ahora bien, no se vuelvan locos. Acá hay una cosa que tenemos que tener en claro. Una cosa es el humano, ¿no? Que ustedes mejor que yo me lo pueden definir, aquellos que están en el ámbito de las ciencias naturales, que es un humano. Acá hubo uno de los doctores que habló sobre las cuestiones fisiológicas, y otra cosa es la persona. Y yo, para dejarlo ya y pasar a otro tema con esto, les voy a contar una seguridad que tengo. La persona, el que dice quién es persona y quién no es persona, es un legislador. Por lo tanto, la persona es una construcción jurídica. El derecho dice que es una persona, y nada más. Hay una ley que dice que es una persona. ¿Por qué? Fíjense, en la Edad Media, en la época del pater family romano, la persona era solamente el padre de familia. Todos los demás no eran personas. ¿Por qué? Porque era ese el que tenía la potestad de contratar, de vender, de alquilar, y todos los contratos que nosotros ahora tenemos en este momento. Y en lo penal también era el que llevaba adelante la acción penal. O sea, si había un hijo, ¿no? Un fili de ese pater familis, robó una gallina, se juntaban entre los padres de familia y decidían qué hacer con ese hijo, ¿no? Te lo mato, no te lo mato, te lo encierro, no te lo encierro. Entonces, las cuestiones penales se solucionaban en una plaza pública en reunión de los padres de familia, en la época romana. Entonces, de ese derecho romano al de hoy, la persona, o mejor dicho, el ser humano fue incorporándose cada vez más al concepto de personas. A la fecha de hoy ha pasado de rosca a la cuestión de la posibilidad de que exista algún animal que pueda ser enmascarado, porque la palabra persona viene de máscara, ¿no? Con esta máscara. Entonces, entendimos algo jurídico. Yo creo que en este momento ustedes están razonando, están hablando el idioma jurídico. Entendimos desde lo jurídico. Ya persona no es lo mismo que era hace 5 minutos para ustedes, ¿no? Ya pudieron separar la persona del humano. ¿Bien? Así con todo. Con todos nos va a pasar. Por eso es tan importante, como yo tengo acá puesto todavía, la filosofía y esta famosa República de Platón. Les sugiero la lectura, por lo menos a la primer capítulo, que habla específicamente de un diálogo que tiene Sócrates con unos... que es muy interesante porque me replantea conceptos, me replantea el concepto de la justicia, de amistad, de un montón de conceptos que desde lo jurídico les va a servir replantear. Y le va a servir replantear porque se van a encontrar con un abogado en un juicio oral que les puede llegar a decir, no, doctor, eso no es una persona. Y ustedes estaban con un concepto y basaron un peritaje sobre una definición, y resulta que cambiando la definición les hace caer todo el peritaje. Y esto pasa habitualmente. Por eso que es importante que ustedes lo incorporen desde ahora. El derecho también tiene una palabra, ¿no? Y el derecho tiene esta palabra, del latín, que significa directium, o sea, caminar recto. Ese es el sentido de la naturaleza de la palabra derecho, caminar recto. ¿Pero a qué llamamos derecho? Y ahora les pido otra vez su colaboración. ¿Cómo me pueden definir al derecho?
¿Qué es para ustedes el derecho? Como un bien ganado Eso, para hoy proteger a las personas o no, esa a través de tiempos. Muy bien, Eugenia. Hoy esa respuesta es muy, muy interesante porque se ha instaurado desde el discurso. Es una respuesta instaurada del discurso de hace un par de años. No, anteriormente nadie me hubiera, o sea, ponele 12 años atrás nadie me hubiera contestado eso. Hoy está interesante porque eso me habla de una ganancia, ¿no? O sea, el ser humano, o la persona, mejor dicho, ya hablando apropiadamente, jurídicamente apropiado, ha ganado derechos, ¿no? Pero eso no es una definición de derecho, porque no es solamente aquellas conquistas que tiene la persona. ¿Eh? Porque hay un error en eso, y a veces esa interpretación requiere que pensemos lo contrario. O sea, la parte B de eso es pensar que aquello que no está ganado no es derecho. Y sin embargo hay derechos que están ganados sin necesidad de ganarlos, como por ejemplo derechos personalísimos, ¿no? Nadie duda del derecho a la vida, y sin embargo a veces parecería que tiene que haber una ley que dice, ¿no?, que tenemos derecho a la vida. No la hay en realidad, no hay ninguna ley que dice que tenemos derecho a la vida. Hay leyes que penan la muerte, ¿no? Pero no dice ninguna ley, usted tiene derecho a vivir. No, claro, no es un derecho ganado, porque es un derecho que ya tenés, ¿no? No es necesario que lo ganes. ¿Qué Bien. piensa del derecho como una disciplina dogmática normativa? Disciplina dogmática normativa. ¡Wow! ¡Qué linda definición! Porque nunca lo había. O sea, me mezclaste un montón de temas ahí. Me encanta. Sí. Dogmática porque viene de un dogma. Eso no estaría mal. Y normativa, obviamente, porque hay una serie de normas. O sea que ya me estás hablando de. Y lo que no me queda claro, lo de disciplina. ¿Quién me lo dijo? Un médico, eso, ¿no? ¿Quién fue? Sí. Claro. ¿Entienden? Bien, está bien. ¿Y cómo lo podemos afinar un poquito? Porque una disciplina normativa podría ser, qué sé yo, no sé, las técnicas de yoga también. Un conjunto de normas. Ay, me gustó un poquito más. Ahí la doctora Marisol me dijo un conjunto de normas. Bueno, eso también es. Miren cómo A mí agrupamos. me cuesta diferenciar este tema del derecho como ese conjunto de normas que rigen, digamos, el comportamiento de una sociedad o lo que fuera, de lo Sí. que planteó Eugenia del derecho, digamos, como un bien de la persona, ¿tá? Exactamente. Ya sea adquirido, inherente, innato, lo que fuera. ¿tá? Mire, Me cuesta diferenciar la disciplina de esa cualidad propia de la persona respecto del derecho de. por eso yo le Pareciera que decía. pareciera que el conjunto de normas habla de lo que podés o no podés hacer para ordenar, ¿no?, un grupo social, Bien. para que puedas vos, ¿cómo se dice?, respetar los derechos del otro, cumplir con tus obligaciones, Muy, como muy si fuera la interesante. ley. No sé si es esa la palabra Claro, realmente. esa es la parte disciplinar del derecho. Claro. Pero ¿qué pasa con esto que estamos hablando? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho, estos son valores. Claro. Algo así. Son valores, está muy bien. Igual estarían receptados dentro de nuestro ordenamiento jurídico, esos Claro. valores. Por lo tanto, ¿por qué? Porque va a haber algo, ahora vamos a hablar eso, y es muy complejo. La verdad que contestar esa pregunta es muy compleja porque atraviesa un montón de cuestiones del derecho. Los derechos, lo único que sí lo marqué hoy con la respuesta fue esto del derecho adquirido, el derecho ganado. En realidad, el derecho está, ¿no? Y se construye en la mente del hombre, por lo tanto lo que hoy es un derecho ganado, capaz que lo había sido antes y después lo perdimos, y capaz que para adelante va a ser distinto, ¿no? Sigue estando prohibido en Cuba la exhibición homosexual en las plazas públicas. O sea, para que se den una idea de dónde parte esta cuestión, ¿no? Porque también tenemos que hablar de algo más que no dijimos, que tiene que ver con un tiempo y un lugar determinado, ¿no? Este conjunto de normas que está dentro de un tiempo determinado. Miren qué linda, yo siempre traigo esta definición, fíjense qué linda que es, porque es poética más que jurídica, del doctor Héctor Negri. A ver si la tengo acá, a seguido creo que estaba. Espérenme que se me... ¿Qué pasa? Ahí está. Sí. El doctor Héctor era un jurista, falleció hace poquito, contemporáneo nuestro, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires durante varios periodos.
también profesor de introducción al derecho y de filosofía del derecho de varias universidades, inclusive en el exterior. La verdad que es un jurisconsulto muy lúcido de contemporáneo, ¿no? Yo creo que uno de los más lúcidos contemporáneos. Independientemente de su grado filosófico, ¿no? De la interpretación de la norma jurídica, o muy filosófico, las definiciones que nos trajo son definiciones fuera de contexto. Enseguida se van de contexto, pero nos traen a la vez al contexto. Fíjense lo que dice el doctor Negri. Ahora la vamos a ver un poquito más específica la definición, pero esta es importante. El derecho es un proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto a la persona del hombre. O sea, no me habla de normas, no me habla de conjunto, no me habla de leyes, no me habla de ese tipo de cosas que lo vamos a ver más para adelante, pero sí me dice que tiene que ver con un proyecto, ¿no? Y un proyecto es algo que no se terminó, que es algo que se va haciendo, se va haciéndose, ¿eh? La armonía social como fundamento, ¿no? Esto algo la doctora Patricia decía, ¿no? Esto de vivir en sociedad, de tratar de vivir entre nosotros y que no nos matemos los unos a los otros, pero con la mente o con el pensamiento en el respeto a la persona del hombre. Fíjense que acá incorporamos conceptos jurídicos, la persona del hombre. En estos tiempos, que no hace tanto que hizo esta definición, si lo hubiera escrito hoy, quizás hubiera puesto la persona del hombre y la mujer, ¿no? Sí. El doctor Negri. Fíjense cómo nos va cambiando la cabeza a medida que vamos avanzando en el desarrollo. Pero bueno, la definición es clara, ¿eh? Habla del respeto a la persona del hombre. ¿Mm? Y obviamente que tenemos la definición jurídica del derecho, que es sobre la cual tenemos que trabajar indefectiblemente, ¿no? Aquellos que entiendan que es mucho más que esto, o es mucho más filosófico que esto, tienen razón. Pero acá está la definición que tenemos que utilizar como para poder sostener, más que nada en lo práctico, ¿no? Para poder llegar y utilizarla de alguna manera. ¿Para qué nos sirve una definición si no la podemos hacer práctica? Para nada. Entonces, esta es un poquito la conjunción de definiciones que nos va a servir para trabajar, ¿no? Sobre todo. El derecho se inspira en postulado de justicia y constituye el orden normativo e institucional, fíjense que algo de esto hablamos, que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permite resolver los conflictos en el seno de una sociedad. Y a esta definición le falta en un tiempo y lugar determinado, por lo que yo comentaba hoy. Entonces, habla de sociedad, habla de normas jurídicas, habla de derechos adquiridos, se podría decir también, y habla de que tiene que ver con lo social. El derecho no regula las relaciones entre las personas de amor. El derecho no tiene que ver con el amor. O sea, como un ejemplo, ¿no? O dentro de... Si bien es cierto que el deber de concupiscencia en el matrimonio era una de las causales anteriores de disolución del matrimonio, lo cierto es que no puedo obligar a otra persona que me quiera jurídicamente, ¿no? Vos me prometiste amor eterno y no me lo diste, ¿no? Bueno, es un problema que el derecho no... Ahora, si vos me sacaste los bienes, sí, ahí viene el derecho, porque ahí es otra cuestión. No tiene que ver con la relación vincular, sino que tiene que ver con una cuestión económica. Entonces, dentro de esta definición que vimos anteriormente de justicia, Justiniano, que es un jurisconsulto romano, nos daba esta base sobre la cuestión del derecho. Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Justiniano me decía que la justicia era dar a cada uno lo suyo. Negri, este autor que vimos hace un ratito, que les contaba yo, el juez, dice que es dar a cada uno lo suyo de sí mismo, porque no le podemos dar a cada uno lo suyo si no sabemos quién es. Por eso que aquí es donde ingresan los nuevos conocimientos sobre el derecho y la justicia. No dañar a nadie, de eso nadie tiene dudas, ¿no? Y vivir honestamente. Si cumplimos con estos tres preceptos, estamos dentro del derecho. ¿De dónde va a brotar ese derecho? ¿No? Por eso se le llama fuente del derecho al lugar desde donde emana ese derecho. ¿De dónde va a salir? Hoy la doctora Patricia que decía, bueno, que no entendía de dónde salen aquellas cuestiones que tienen que ver y que no están escritas y que sabemos todos que nos corresponden, ¿no? Que quizás no estén contempladas en una ley.
mucho de esto hacen hincapié los derechos humanos, los derechos personalísimos. Hay un montón de ámbitos o rubros del derecho que hacen mella en estos lugares. Pero a nosotros no nos interesa, porque acá lo que vamos a hablar es del derecho práctico y el derecho positivo. Pero sí es cierto que tenemos que saber de dónde emanan este derecho que después nos va a representar en aquellas leyes que vamos a analizar. Entonces, se dice, ¿no? La doctrina dice esto, y la doctrina, y también el derecho positivo habla de estas fuentes, de que el derecho emana de estos lugares, emana de la costumbre, ¿no? Pero no cualquier costumbre, ¿no? La costumbre que yo tengo de ponerme pantuflas al levantarme para ir a prepararme el mate a las 7 de la mañana, no es una cuestión de derecho, es una costumbre, una simple costumbre que la realizo yo. La costumbre de la que emana el derecho es la costumbre que tiene raigambre social, o sea, que todas las personas en convención no escrita realizan, y que por eso, por la convención no escrita, posee carácter obligatorio. Los famosos usos y costumbres. Los usos y costumbres forman parte del derecho. Muchas veces se puede confundir, porque ¿qué pasa? Cuando ese uso y costumbre queda, que todos lo vemos como obligatorio, queda escrito, se convierte en una ley. ¿Bien? Entonces muchos piensan que la costumbre era antes que la ley, y en realidad puede ser que haya costumbres que después se escribieron y que fueron ley, pero hay otras costumbres que no se escriben y que forman parte de la sociedad y que esa sociedad los entiende de carácter obligatorio y pueden hasta contradecir la ley. Por ejemplo, la emisión de cheques sin fondo. Ustedes saben que la emisión de cheques sin fondo, me voy a un ejemplo práctico, así con un golpe de realidad para que ustedes lo puedan fijar. Es un delito penal, está penado por la ley. ¿Cuántos vieron procesados y presos por emitir cheques sin fondo? Ninguno. Es la verdad, uno trata de recuperar la plata y punto. ¿Por qué pasa esto? Porque la sociedad en uso y costumbre ha desusado la obligatoriedad de darle fondo al banco. ¿Entienden? Entonces, esto que les decía yo también de la ley cubana respecto de las relaciones homosexuales, de la exhibición homosexual en la plaza pública. O sea, quizás estuvo contemplado en nuestra ley, pero por desuso, por costumbre contraria, ha dejado de tener valor, vigencia. Y ese valor, vigencia es un requisito de la ley. Porque por más que exista una ley, ¿no? ¿Se acuerdan cuando por un decreto presidencial decretaron en la época del 2001 el estado de sitio? ¿No? Y eso está en la Constitución, está escrito y todo. ¿Y quién le dio bola? Nadie le dio bola. Si seguíamos así con la cuarentena, en un momento iba a pasar que actualmente nadie le dé bolilla a esa norma. Bueno, esa cuestión tiene que ver con la obligatoriedad, el carácter obligatorio, ¿no? de que una ley o una costumbre puede llegar a representar para una sociedad. Segundo la ley, obviamente que la ley no tengo mucho que explicar, la ley me remite a todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Se le dice fuente del derecho a la ley, pero la ley como todo lo que exista escrito en el ordenamiento jurídico. Porque usted me puede decir una norma municipal no es una ley. No es una ley porque hay una relación de género y especie. Es como decir, no sé, yo vivo en Loma de Zamora y vivo en Temperley. ¿Vivo en Loma de Zamora o en Temperley? Vivo en la localidad de Temperley, en el partido de Loma de Zamora. Con esto pasa lo mismo. La ley como concepto, ¿no? Como concepto de norma escrita. ¿Bien? Pero en realidad no es solo la ley. Acá cuando habla de ley, habla de todo aquello que en el ordenamiento jurídico esté taxativamente nominado, escrito. ¿Qué es la jurisprudencia? A ver, ustedes saben ya de esto. Me pueden responder. ¿No? ¿No saben? El juez dice, Bueno, la facultad del juez de decir el derecho. muy bien. Acá con muy buena interpretación, o muy buena definición, nos dijo la doctora Rosenblatt, que es la expresión del juez, ¿no? ¿Por qué? Porque la expresión del juez no tiene carácter obligatorio para la sociedad, a menos que la exprese un juez. ¿Entienden? A menos que vaya al caso particular. Lo que sí se usa, la jurisprudencia, es como un lugar de vertiente de ese derecho. Muchas cuestiones jurisprudenciales después se convirtieron en ley, de la misma manera que pasa con la costumbre. Lo mismo pasa con la doctrina. La doctrina no es ley,
¿no? La doctrina se refiere a la expresión de, si en la jurisprudencia hablábamos de la expresión de la justicia, a la expresión del juez, en la doctrina hablamos de la expresión de los jurisconsultos, que pueden ser jueces o no, pueden ser abogados, o pueden ser ustedes mismos como peritos, el día de mañana escriben un libro relacionado con cómo funciona el cuerpo pericial de tal cosa. Bueno, listo. Eso va a ser una norma de doctrina que va a surgir y va a ser utilizada y va a darse casi un carácter obligatorio para los juristas, pero no es derecho, sino que de ahí emana eso. Y los principios generales del derecho, que vendría a ser algo así como lo más importante que existe en el derecho, ¿no? Y parece que no lo sea. Los principios generales del derecho son principios sobre los cuales se asienta todo el derecho. ¿Alguno me puede nombrar uno? Hoy lo dijeron. Patricia, vos dijiste algo que tiene que ver con esto. Los hago pensar acá y no porque soy un guacho, diría mi hijo. Principios como valores, digamos, tipo una cosa, libertad, justicia. Sí, doctora, exactamente, exactamente. Hay principios que no hace falta que estén nominados y sin embargo lo están. Como por ejemplo dijimos hoy, el derecho a la vida parte de un principio, que es el principio protectorio de la vida. Y ese principio se llama principio protectorio. Ese principio protectorio, que lo vamos a sacar de eso, lo podemos llevar a cualquier ámbito del derecho. Y en donde más se ve representado es en el derecho, por ejemplo, el derecho laboral. El principio protectorio protege al empleado para que el empleador no lo despida. Y eso es por principio protectorio. Hay otros principios, como por ejemplo el principio de máxima taxatividad legal, que dice que todo aquello que intervenga dentro de los asuntos penales tiene que estar escrito y si no, no puede ser tomado con analogía de ningún otro lado del derecho. Todos esos principios van a estar contenidos en nuestra Constitución. El principio del debido proceso, ¿no? El principio del debido proceso es que toda persona es inocente hasta que es ese principio de inocencia, y de ese deriva el principio del debido proceso, donde toda persona tiene que ser juzgada por las leyes naturales y por el juez natural de donde es. Todo eso va a estar contenido dentro de nuestra Constitución Nacional y va a dar base a todos los demás ordenamientos. Entonces, ¿por qué les digo esto y por qué les digo que es importante esto de los principios generales del derecho? Porque ustedes, cada vez que se arriman al mundo jurídico y tienen que hacer algo dentro del mundo jurídico, van a tener que saber que lo están haciendo sobre la base de los principios generales. Y mejor dicho, todo aquello que no forme parte de estos principios generales no se lo pueden exigir de ninguna manera. Si yo, por ejemplo, les diría, mirá, me tenés que volver a presentar el informe que me presentaste, explicándome de vuelta todo lo mismo que ya me explicaste. Se lo dice un juez y ustedes lo tienen que hacer. ¿O no? O pueden esgrimir el principio de economía procesal y remitirse al escrito que ya presentaron en la IPP. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que van a hacer dentro del proceso va a estar relacionado con estos principios. A veces lo tienen conscientemente, sería bueno, ¿no? Si uno puede ser consciente de todo lo que le pasa, no habría psicólogos, ni psiquiatras, ni todo este tema. Pero si uno puede ser consciente de todo lo que pasa en el expediente judicial y que ese expediente está relacionado con estos principios, sería tan fácil el derecho, tan sencillo. Porque yo le diría simplemente al juez, mire, señor juez, este principio se lo está violando, así que no puede. Bien. Quédense con esto en la cabeza. Hoy hablamos, ¿no? La naturaleza de la cosa, lo tengo como principio para entender el idioma. No es porque yo le vaya a decir al juez, mire, señor juez, la naturaleza de la cosa a mí me dice, no. Pero señor juez, mire, persona no es eso que usted está diciendo. No diga que ¿cómo es? Esa cosa que hay ahí es una persona, porque no está, si bien tiene signos de humanidad, no está determinado por la ley. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad, estos están contenidos dentro de nuestra Constitución. Si a alguno le interesa, algún día les contaré, y si me lo piden en alguna charla fuera de la currícula, por qué la fraternidad no está incluida dentro de la norma positiva. Tiene una razón de ser que es parte de una investigación que hice durante muchos años. El principio de reserva como ejemplo, ¿no? Hoy di también un montón de principios. Sobre el principio de reserva después nos va a comentar algo el doctor Blanco en la clase que viene, así que lo voy a dejar ahí para que ustedes lo piensen. Bueno, y después las normas de derecho positivo, que hoy vimos que tenían que ver con la ley.
¿Qué diferencia hay entre todo el ordenamiento y las normas de derecho positivo? Cuando ustedes vean en el idioma jurídico que algo es positivo, significa que ¿qué? Que lo puedo buscar y lo puedo leer. ¿Está? El derecho positivo es el derecho escrito, pero no cualquiera. Aquel que además de escrito es aplicable para esto, ¿no? Porque también es escrito, qué sé yo, que la prescripción es 10 años. Sí, en el código anterior, civil. En el código actual es a 5. Así que lo que es escrito, pero que tiene vigor y vigencia. Ese es el derecho positivo. ¿Bien? ¿Y el derecho natural qué es? Entonces, algunas respuestas son tan simples. Todo lo demás. ¿Está? Bien, así de fáciles. ¿Está? Si ustedes ven algo que está escrito, derecho positivo, y si no, es derecho natural. Se le llama, por ejemplo, hay algunas, se le dice todavía, qué sé yo, por ejemplo, ustedes saben que, no sé, los impuestos tienen una prescripción, ¿no? No sé la medida de la prescripción porque no hago derecho impositivo, pero supongan ustedes que por ley, no sé, ARBA tiene 10 años para cobrarles, ¿no? Esa obligación, cuando pasan los 10 años, ¿la tienen? O sea, pónganle que yo digo, bueno, está bien, a ver, saco un estado de dominio de ARBA y me doy cuenta que debo durante 13 años. Yo podría ir a pagar 10 años y quedo liberado del pago. Y si pago 13, ¿qué pasa con esos 3 años que ya estaban prescriptos? ¿Me lo devuelve la administración? No. No creo. No, la administración no devuelve nada, ni lo que no Se lo toma corresponde. como un derecho natural y Muy se lo bien, queda. Marisol. Muy bien, Marisol. Exactamente. Y así se llama. Se llama obligación natural cuando está prescripta. O sea, no puedo exigir que se me devuelva. En cambio, si yo me equivoco y te pago a vos me prestaste $10.000 con un pagaré y yo te doy 11, vos me recibí los 11, pero tenés un pagaré de 10. Entonces yo te puedo repetir para devolver, o te puedo pedir que me lo devuelvas. En cambio, lo que está establecido como derecho natural no puedo. No me lo pueden exigir, pero no lo puedo repetir. No puedo pedir que se me devuelva. Eso es una obligación natural, ¿no? No es el derecho natural. El derecho natural es todo ordenamiento que está fuera de lo positivo, pero es una obligación natural. Por eso la palabra natural para el derecho es distinta a la palabra que tiene, qué sé yo, desde la medicina. Lo natural, la naturaleza es todo lo que no es cultura, ¿no? Me decía un amigo un sociólogo. ¿Qué es la naturaleza? Todo lo que no es cultura. Bueno, para el jurista, ¿qué es lo natural? Todo lo que no está escrito. ¿Mm? Bien. Bueno, el ordenamiento jurídico tiene distintas ramas. ¿Yo por qué hago acá, en este momento, en esta introducción que le hago al derecho procesal, les muestro que hay un universo donde existe el derecho penal, civil, comercial, administrativo, laboral, internacional, qué sé yo, me falta derecho consumidor, hay un montón de rubros del derecho que no están a la vista, pero que existen. ¿Por qué hago esta aclaración? Primero, para que entiendan algo fundamental en el derecho, ¿no? La división del derecho en distintas ramas tiene que ver con la posibilidad de mejoramiento de cada especialidad. Los que son especialistas en medicina me van a entender esto, ¿no? No podríamos saber todo de todo. Pero lo cierto es que el derecho tiene un tronco común, es uno solo, del cual derivan distintas ramas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, si bien es cierto que, por ejemplo, en el derecho penal hay una prohibición expresa de analogía, yo no puedo sacar de cualquier lugar del ordenamiento y decir, bueno, mire, el delito de homicidio es más o menos parecido. No, no existe más o menos parecido. Como sí existe en otra rama del derecho. Por ejemplo, en el derecho civil, la compraventa y el alquiler es parecido las dos juntas a lo que es el leasing, ¿no? Ahora está regulado el leasing, pero en un momento cuando era innominado se decía que era una compraventa más un alquiler. Entonces era más o menos esto, usamos las normas que correspondían al alquiler con las del alquiler y bien, en el derecho penal no puede pasar esto. Pero esto no quiere decir que no existe un tronco común. Y ese tronco común está montado sobre los principios que vimos antes. Entonces, si usted tiene un entendimiento en el derecho penal y va al derecho civil y algo no le cierra, porque está fuera de los principios, es probable que no sea. Esa es la realidad.
Entonces, cuando ya tenemos el idioma hablado, cuando ya conocemos el idioma, es muy fácil después ir por cada uno de las rubros del derecho, porque es más o menos lo mismo, nada más que tiene sus particularidades. Que esas particularidades, si las conoce, mejor. Ahora, si no las conoce, tampoco es tan nefasto. Lo único que sí tiene que conocer, eso ya en la práctica procesal, es que si una cédula dice TT, no es un Audi, es un tribunal del trabajo. Y si dice C, es civil, y si dice P, es penal. Pero ¿por qué nos pasa? Porque no le pasa a ustedes que son médicos o la especialidad que sean que estén acá haciendo este curso. Nos pasa a nosotros los abogados, que a veces vamos al juzgado número 1 y nos encontramos con que nos dicen acá no hay nada, y en realidad estamos en el 1 federal y el 1 que teníamos que ir al correccional o criminal. Entonces, esta diferenciación es una cuestión práctica procesal, pero lo cierto es que la función del derecho, la función de la administración de justicia, es toda una, nada más que se divide para para más fácil trabajo y una más fácil comprensión. ¿Está? Bien. Y dentro de esta secuencia, nos encontramos con que, hoy dijimos que el móvil del derecho tenía que ver con el respeto a la persona del hombre. Por lo tanto, hay personas, ¿no? Y esas personas se convierten en partes, son esos sujetos de derecho, parte para el proceso. Acá yo tengo varias cosas que decir. Bueno, ahí me adelanté a la definición de persona, que ya lo vimos, ¿no? Pero la definición de sujeto de derecho tiene que ver con la capacidad que tiene la persona para poder exigir ese derecho que le es asignado, ¿no? Por eso decimos que el sujeto de personas es titular de una facultad. Por lo tanto, tiene un poder. Si vos tenés una facultad, tenés un poder para ejercerlo. Ese ejercicio del derecho se ejerce dentro de la justicia, y este ejercicio es a través de un proceso, que ese proceso ya vamos a ver de qué se trata y cómo es y para qué es. Pero en principio existe la representación de que esta persona que va a acceder al proceso le van a brindar la calidad de sujeto de derecho. ¿Bien? Y a veces el sujeto de derecho ejerce por sí, su calidad, y a veces no. ¿En qué casos una persona podría no ejercer la calidad de sujeto de derecho? A ver si ustedes se dan cuenta. Por ejemplo. ¿Un bebé? Claro, un incapaz. Muy bien. ¿Por qué no puede? Porque no tiene las facultades para hacerlo. Y para eso tiene designado un representante. Y ese representante, en el caso de un incapaz, por así determinado, un insano, va a ser un tutor, y en el caso de un menor va a ser el padre, porque el padre jurídicamente es el tutor del menor, y va a ejercer sus derechos. Bien. Cuando hay falta de legitimación pasiva. ¿Quién dijo eso? Acá, doctora Rosen. Bueno, podría ser una falta de legitimación pasiva. Nos metemos en camisa once varas, Doc, pero es buena la acotación. La falta de legitimación pasiva es una herramienta judicial, una herramienta del proceso judicial en donde el abogado puede invocarla a los efectos de defenderse, ¿no? Pero no solamente en estos casos, porque es lo más común, Doc, el que se presente a alguien que no tenga poder suficiente para hacerlo, por lo tanto, no puede ejercer la figura del sujeto de derecho. Esto hay un montón, hay jurisprudencia que después si quieren les traigo, pero hay mucho para hablar de esto. Pero no solamente es eso, la falta de legitimación pasiva es ponerle yo, le vendí algo a Pedro y me viene a reclamar Juan. Y bueno, yo no se lo vendí a Juan, se lo vendí a Pedro. Entonces hay una falta de legitimación pasiva porque no es Pedro a quien yo le vendí. Y no puede constituirse en sujeto de derecho porque él no es la persona a la que igual yo le debo. Son defensas técnicas, jurídicas dentro de un expediente procesal. Pero está bien la acotación. Y todo esto se va a desarrollar dentro de un proceso. Ahora, yo tengo una pregunta, porque acá necesitamos hablar de esto. ¿Por qué? No porque yo sea un jodido, como Heavy el jodido, vieron que está por todos lados ahora en la tele, que me hace reír mucho, soy re heavy, re jodido. Sino porque hay muchas confusiones a veces. Los sujetos de derecho se constituyen en partes en el proceso. Esto es una máxima, ¿no? Entonces, sujeto de derecho, tengo algo para decir, lo pido judicialmente y me constituyo en parte. Es importante estar como parte en un proceso, porque eso le da la calidad de sujeto de derecho.
¿no? El sujeto de derecho puede ser sujeto de derecho, pero si no se presenta y no se constituye como parte, no es sujeto de derecho porque no hay nada, no está reclamando nada. Puede ser una persona que le hayan robado el auto y sigue caminando su vida y no le importa. Entonces, ese es un sujeto de derecho, sí, es un judiciable, ¿no? Por eso le dicen así también. Incorporo muchas palabras, pero es bueno que lo vayan sabiendo. Ahora, el judiciable es el que es hable, puede ser sujeto, puede ser parte, puede ser, pero lo es una vez que está presentado. Entonces, ¿cuáles son las partes en un juicio? ¿No? Vamos a imaginarnos algo sencillo, ¿no? Yo le firmé al doctor, o le firmé, a ver, ¿quién tengo acá? A Marcelito Toroc, le firmé un pagaré, ¿no? Entonces, Marce dice, muy bien, Marcelo Groessner no me lo pagó, así que voy, llevo el pagaré a la justicia, y le digo, señor juez, mira, acá tengo el pagaré que Marcelo no me pagó. ¿Él es un sujeto de derecho? Sí, porque tiene obviamente la legitimación para hacerlo, claro que sí. Se presentó y le dijo, lo encontró el juez en el bar y le dijo, tome, señor juez, mire, acá tiene el pagaré que Marcelo no me pagó. Y el señor juez le va a decir, bueno, mire, vaya y haga lo que tenga que hacer, constitúyase como parte en este proceso. Entonces, ¿qué tiene que hacer Marce? Ir a ver a algún colega mío, ¿no? Porque salvo que él sea abogado, no puede ejercer per se Por derecho propio. Claro. Necesita el patrocinio o el apoderamiento de un abogado para que le maneje el proceso. Entonces, se presenta en el estudio del doctor Tal, le dice, mire, doctor Tal, acá tiene el pagaré, ¿ve? Que yo se lo tengo que reclamar a Marcelo Groessner. Entonces, claro, hace un escrito que se llama demanda, ¿no? Demanda de ejecución de pagaré, se presenta en el Poder Judicial, se sortea, aparece un expediente, entonces hay una parte ya. Lo primero que tenemos es una parte, la parte que se le llama parte acreedora en este caso, ¿no? Y va a haber una parte deudora, que yo la tengo que hacer constituir en parte también. ¿Y cómo hago para constituirla en parte, esa parte deudora? Tengo que exigir. ¿Cómo? Hay que informarle al demandado, no sé. ¿Hay un actor y un demandante o no? Claro, muy bien. Ahí la doctora inmediatamente vio las dos partes. Una parte que es un acreedor, que exige que se le pague, y una parte demandada, ¿no? Que es el demandado, en este caso, ¿no? Voy a ser yo el demandado. Pero todavía no soy parte, yo soy sujeto pasivo de esa legitimación activa que tiene la otra parte. ¿Bien? Entonces, no soy parte, soy una persona que debe. Cuando me mandan una cédula, después de todo un proceso, que ahora lo vamos a ver, me mandan una cédula, recién ahí, si yo me presento o no me presento con determinadas circunstancias, puedo quedar rebelde, etc., me voy a constituir, o el juez me va a constituir en parte. Entonces ahí se va formando lo que se llama la tríada, ¿no? Las tres partes de un proceso. ¿Siempre son tres partes? No, no siempre son tres partes, por eso no se confundan, no es que siempre hay tres partes. Lo que a veces presta mucho a confusión es cuando el sujeto activo forma parte de la misma parte, ¿no? Imagínense que a Marcelo Toroc el pagaré no se lo firmé solamente yo. Se lo firmé yo, se lo firmó Eugenia, se lo firmó Marisol y Patricia. Les digo porque están todos acá viendo en primera fila esta charla. Entonces, nosotros no somos tres partes respecto de Marcelo, somos una sola, a la cual Marcelo tiene que demandar, porque lo firmamos los tres. Y al revés también, imagínense que yo le firmé un pagaré por un crédito que me dio Marcelo, me dio Patricia, me dio Marisol. Ellos tres se van a constituir en una parte dentro del expediente judicial. A veces sí hay varias partes, una o más partes, ¿no? No, una no, dos o más partes, perdón. ¿Por qué a veces hay más partes? Porque hay cosas distintas. Por ahí le firmé un pagaré a cada uno. Entonces cada uno viene con su parte para constituirse en parte. Y no le importa la otra parte. Le importa su parte. Por lo tanto, se constituye. Entonces, esto lo tenemos que ir teniendo claro a medida que nos vamos a desarrollar en el derecho procesal. ¿Por qué? Porque les va a pasar que dentro del proceso ustedes se van a encontrar que los contrató un abogado de una de las partes y ustedes no pueden hablar por la otra parte. Entonces, les va a pasar, y esto de poder determinar y detectar primero dónde estoy y qué estoy haciendo es fundamental. Y dije la palabra mágica, creo que sí, no, más adelante no lo digo, así que se los voy a decir ahora. Dije, ¿qué estoy haciendo? Ustedes, cuando aprueben este curso, van a ser peritos designados o designables, ¿vieron cómo cambiamos las palabras jurídicas? Por
los juzgados, la Corte Suprema los autoriza para ser designados por los juzgados correspondientes como perito oficial. ¿Qué van a hacer? Para responder esa pregunta, primero les voy a hacer les voy a dar una imagen en su cabeza que no sé ni de qué autor es, pero se dice que alguien le preguntó a un albañil qué estaba haciendo y le dijo, estoy pegando ladrillos. Y al que estaba al lado le preguntó, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo una pared de 3 metros. Y al que estaba al lado le preguntó, ¿qué está haciendo? Y dijo, la iglesia más grande de mi pueblo. Entonces, esas 3 cosas son la misma cosa. Estaban haciendo lo mismo. Estaban pegando ladrillos, estaban haciendo una pared de 3 metros y estaban haciendo la iglesia más grande de su pueblo. Lo que pasa es que cada uno tiene una óptica distinta. En el caso de ustedes, cuando sean peritos designados de oficio, ¿qué es lo que van a hacer? Auxiliares de justicia. Van a auxiliar a la justicia. ¿Y qué significa auxiliar a la justicia? Porque que la justicia dice auxilio, auxilio, ustedes van a ir corriendo, acá estoy. No. No, tratar de analizar el caso lo más objetivamente, digamos, desde nuestra especialidad. Miren, cuando yo les diga esto, ustedes van a hacer, y después también se van a quedar pensando. Porque esto que les voy a decir no es una cuestión que está escrita en ningún lado. Esto es algo que yo tuve que comprender, porque además de ser abogado soy perito, y Marcelo lo sabe acá, que está conmigo. Ustedes están supliendo una falencia. Exacto. Eso están haciendo. Es lo único que hacen. Exacto. Horriblemente la van a suplir. Les digo por qué. Ustedes están supliendo la falencia del juez que no puede saber, ¿no? Para poder impartir justicia. Pero horriblemente la van a hacer, porque miren, esto es el consejo del amigo que no cumple, ¿no? ¿Vieron que siempre tenemos un amigo que nos viene a pedir consejos? Y usted le dice lo que tiene que hacer, el tipo hace lo que quiere, y después viene de vuelta a pedirle consejo otra vez, pero si no hiciste lo que te dije, me vas... Bueno, el juez encima no los va a tener en cuenta, así de fáciles. O sea, ustedes van a suplir una falencia del juez que encima no va a tener en cuenta lo que ustedes dicen. Mejor dicho, puede o no, porque el informe pericial no es vinculante. Y si no lo tiene en cuenta, ustedes no pueden decir nada. Esa es la verdad. Entonces, cuando entendemos y comprendemos qué es lo que estamos haciendo, es mucho más fácil hacer, ¿no? Es así, es así. En un proceso, cuando se los requiera, se los va a requerir para suplir la falencia, ¿no? Imaginémonos un caso de lesiones, un perito médico nos va a decir qué porcentaje de incapacidad tiene. ¿Por qué? Porque el juez no puede, no sabe. Si el juez sería médico, no lo necesita. Ella sabe, dice, listo, mire, es así. Pero como no lo es, necesita al médico para que le diga el porcentaje de incapacidad. Y para adelante lo mismo. Obviamente, en esa devolución de saber lo que estoy haciendo, estoy supliendo esta falencia del juez, tengo que ser, como dijo Marisol, lo más objetivamente posible, tengo que ser un montón de cosas que tengo que ser. Pero eso es lo que tengo que ser, no lo que estoy haciendo. Entonces, a veces detectamos muy fácil lo que tenemos que ser, pero muy difícil saber lo que estamos haciendo. Fíjense, esas dos cosas tienen mucho camino, mucha distancia una entre otra. Perdón que les digo todas estas cuestiones que exceden el marco de lo... Espérenme, vamos a pasar el... Bueno, y nos enfrentamos a este proceso donde están las partes, cada una con sus abogados. Entonces, para poder entender lo que estamos haciendo en este proceso, tenemos que saber también dónde estamos, ¿no? Tenemos que saber quiénes somos, lo que hacemos y dónde estamos para poder ser efectivos, además de objetivos y todo lo que ya sabemos. Tenemos que saber que el proceso es una sucesión de actos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la sentencia. Así de fácil. Así de sencillo. Alguno me va a decir, pero hay otros modos de terminar el proceso que no sea la sentencia. Sí, doctores, sí, claro. Obviamente. Claro que sí. Pero se llaman formas anormales de finalización del proceso. Por eso, una vez cuando yo estaba estudiando Derecho y alguien me dijo, mirá, esto se terminó por un acuerdo. Y a mí me parece re normal hacer un acuerdo. ¿Por qué le llaman anormales? Si hacer un acuerdo es algo normal. Bueno, porque para el proceso inicial, la forma de finalización normal es la sentencia. Todo se hace para la sentencia. Ustedes van a escribir para la sentencia. Ustedes van a dar un peritaje para la sentencia. Ustedes se van a presentar este día para la sentencia. Ustedes van a ir a una audiencia para la sentencia. Cuando lo entendemos de esa manera, nos parece muy práctico y fácil. Miren,
en mucho tiempo de mi carrera fui liquidador de seguros, ¿no? Trabajaba para compañías de seguro. Entonces, las compañías de seguro me pedían que yo haga una carta documento para avisarle al asegurado X cosas, ¿no? Entonces yo hacía la carta y se la mandaba al asegurado. Y muchas veces los jefes de siniestro me preguntaban, ¿pero por qué escribiste esto? Si el asegurado no le estás hablando al asegurado así. No, claro. Porque yo cuando hacía una carta documento no se la mandaba al asegurado, pero no la escribía para el asegurado. ¿Para quién la escribía? La escribía para el juez que iba a leer después esa carta documento. Siempre pasa esto. Entonces, ustedes cuando escriben un peritaje, no la tienen que escribir para el abogado que los designó, para la parte que los designó, ustedes lo tienen que escribir para la sentencia, para ese momento. Ni siquiera para el juez en turno, porque capaz que ese juez en turno cambió y es otro. Ustedes tienen que escribir el peritaje para la sentencia. ¿Por qué? Porque el proceso es una sucesión de actos para la sentencia. ¿Mm? Por eso yo le digo al proceso el camino de la sentencia. Es un camino, es un pasillo largo, donde del otro lado, de este lado está la puerta, que es donde ingresamos, y del otro lado está la salida, que es una sentencia. ¿Mm? Pero en el proceso, los abogados nos gusta complicarnos, los juristas sobre todo, complicarnos con las palabras. Hay un procedimiento. Y ahí sonamos. ¿Qué diferencia hay entre proceso y procedimiento? ¿Quién sabe la diferencia? Que levante la mano. Marce, Sí. ¿habilitaste el micrófono? Dale, esta te la acepto, porque ustedes no saben, pero yo le prohibí hablar a Marcelo. No, yo prefiero la hablar, pero... Su pero... conocimiento, como dije, hoy me excede. Es más, No, en el próximo curso te quiero acá conmigo dando clases, Marcelo. Cebándote mate, aprendo. No, obviamente en un proceso podemos tener una sucesión de diversos procedimientos que serían, digamos, hay procedimientos que son de buena práctica, o sea, de que surgen de la experiencia de los que lo realizan, ¿no es cierto? Y hay procedimientos que pueden estar normados. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una pericia puede haber dentro, por ejemplo, en lo mío, perdónenme, yo soy absolutamente ignorante de todo el tema médico. Por ejemplo, decís, bueno, si querés preservar de determinada manera, tenés que seguir una determinada rutina. Ese sería un procedimiento que garantizaría que dos investigadores diferentes, dos peritos diferentes, puedan llegar a una misma conclusión, lo que le permitiría al magistrado, a quien tenga que evaluar, darse cuenta que está exactamente hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Excelente. Pero más que nada para que no queden cosas sueltas, digamos así, o mal interpretadas. Y cuando nos acercamos al proceso judicial, el procedimiento que va a dar cuenta de ese proceso tiene una relación también de género y especie. Pero hay algo más, porque acá el procedimiento, espérenme que algo me entró en el ojo, el procedimiento lo vamos a entender como un conjunto de normas que regulan el proceso. Perdón, pregunta, ¿el procedimiento no debiera estar escrito y el proceso, digamos, sería un tema práctico? Sí, está bien. El proceso es el todo. O sea, vos tenés un proceso en base a un montón de procedimientos que previamente estableces. Exactamente, ¿no? pero también hay una regulación del proceso en sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, yo ¿sabes cómo lo comparo? Yo lo comparo con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene un rito, el rito católico, no es protestante, es católico el rito. Y después tienen los rituales. Y los rituales son el bautismo, la comunión, el casamiento. Esos son rituales que se hacen. Por ahí, ese mismo ritual lo tiene, qué sé yo, no sé, un templo umbanda, que también se casa, pero tiene dentro de otro proceso, o de otro rito. ¿Bien? Con esto pasa lo mismo. Nosotros tenemos un proceso, como por ejemplo el proceso penal es distinto al proceso civil. Pero hay procedimientos que van a ser coincidentes con los dos. Por lo tanto, yo digo, para entenderlo, que el proceso es el camino de la sentencia, mientras que el procedimiento es el camino del proceso. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Me doy cuenta de esta manera. Yo, por ejemplo,
la declaración testimonial es un procedimiento que se va a dar dentro del proceso, que se puede dar en el proceso penal para los testimonios que van a obtenerse de los testigos que vieron el accidente, y se puede dar en el proceso civil para los testigos que dieron cuenta de que le firmé un pagaré al ingeniero Toró. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos procedimientos que están van a formar parte de este proceso. Pero ese proceso va a requerir de estos procedimientos para completarse. ¿Cómo se hace ese camino, el de la sentencia? En base a procedimientos. Por eso que digo que el procedimiento es el camino del proceso. Y el proceso es el camino de la sentencia. Entonces, si quedó claro, esto es importante que lo entiendan, porque a veces leemos que hay, ¿no es cierto?, el Código de Procedimiento Administrativo, y en realidad te está hablando del proceso administrativo que tiene sus propios procedimientos. Entonces, tengámoslo en cuenta, hay una relación de género y especie dentro del mismo lugar. Si yo estoy en un proceso penal, va a haber procedimientos que están ordenados, muy bien dijeron hoy, legalmente, porque van a estar designados, no es, primero se hace la vista de causa y después se va a la sentencia, primero se presenta la prueba y después se hace el alegato. Toda esa forma de trabajar dentro del proceso va a estar asignado por distintos tipos de procedimientos. Entonces, esos procedimientos me van a dar el camino del proceso, y el proceso me va a dar el camino para arribar a la sentencia. Bueno. Perdón la analogía, pero hoy escuché en el noticiero que la expresidente intentó alegar o hablar en su juicio hoy, y digamos, bueno, se estaba por ver si se lo permitían, pero explicaban que dentro del procedimiento este no era el momento que ya le tocaba hablar y que probablemente le denegaran la palabra. Dentro del proceso, lo que ella busca, lo que pasa es que acá hay cuestiones fuera. Miren, fíjense cómo hábilmente la doctora Fernández utiliza los procedimientos para generar una respuesta. ¿Qué cuál es? No me dejan hablar. Entonces después la opinión pública dice que no la dejaron hablar a Cristina. ¿Bien? Manipulación. Claro, entonces esa manipulación del procedimiento hace que el proceso se modifique. ¿Bien? Cristina está en un proceso. Ahora entiendo, porque yo dije, ¿cómo como abogada no sabe esto? Sí que lo sabe, claro que lo sabe, lo utiliza. En el momento que le corresponde hablar, ella debería saberlo. Es como si nosotros no supiéramos que para hacer una incisión de una cirugía hay que hacer a diferencia de ustedes, los médicos, ¿no? Y acá lo incluyo solo a los médicos porque el ingeniero no creo que lo haga. Ustedes no se equivocan a propósito, nosotros sí. A veces nos equivocamos a propósito. Porque se llama. No, pero en los procesos penales, justamente, sí. El acusado no tiene derecho a hablar en cualquier momento del procedimiento, del proceso. No en cualquier momento, porque en cualquier momento dentro de lo que lo dicta el procedimiento. ¿Por qué? En cualquier momento del proceso penal, dice la ley, en cualquier momento puede solicitar, ahora que se lo otorguen o no es otro problema. ¿Está? Ahí dice que puede solicitar. Vos imaginate que le están a punto de dictar sentencia y yo diga, no, mire, pero que mi cliente quiere ser escuchado en indagatoria. No, mirá, ya feneció la posibilidad de que vos puedas hablar, porque para eso hay un momento determinado dentro del proceso, que tiene que ver con el procedimiento de la indagatoria. Es decir, el acusado puede solicitarlo cuando quiera y el juez va a ser el que determine si va a dar lugar a eso o no, y el acusado en todo caso podrá apelarlo. Perdón, en este caso ella, por lo que yo entendí... Perdón, este igual caso, no cuando quiera, perdón, porque, mirá, por ejemplo, para los actos de defensa que tiene un imputado, estamos hablando del derecho penal, ¿no? Quiero ponerlo porque es más taxativo o más riguroso cuando se trata de proceso civil, ¿no? En el proceso civil vos tenés un momento para alegar y punto. Si perdiste ese momento, chao. Lo que pasa es que como el proceso penal se sostiene, fíjense cómo todo tiene que ver con todo, se sostienen estos principios, ¿bien? El derecho, o el debido proceso, incluye la facultad de ser oído, ¿no? Del que el imputado sea oído en su defensa. Y a veces no está preparado en un primer momento, entonces puede ejercerla con posterioridad. Ahora, mirá qué fácil que te la hago. Mirá qué fácil. Te pido
indagatoria todos los meses. Entonces vos nunca me podés dar nunca me vas a poder condenar, porque cada vez que me estás por condenar, yo te pido indagatoria, derecho a ser oído, derecho a ser oído, derecho a ser oído, y entonces te pido todos los meses, entonces te estiro hasta que prescriba el delito. ¿Te das cuenta? Entonces, no, este proceso tiene su procedimiento estipulado. Entonces, en Provincia de Buenos Aires tenemos la indagatoria, y después tenemos el 117, que tiene que ver con la ampliación de indagatoria. Esa vos la podés pedir cuando quieras, siempre y cuando guarde relación a lo que es el proceso. Porque tiene que estar relacionado con tu derecho a defensa, ¿no? No porque sí yo puedo pedir. Cristina ya tuvo su oportunidad para expresar su defensa y la ejerció. No es que no la ejerció. Ella ya dijo en su momento que presentó un escrito, ¿se acuerdan? Hace mucho. No lo hizo por declaración, lo hizo por escrito. Bueno, es una alternativa que te da el procedimiento dentro del proceso penal, de que vos lo hagas con un escrito. Pero eso no quiere decir, no significa que no la estén escuchando. Ya feneció la oportunidad, porque también hay oportunidades dentro del proceso, ¿no? Si ya pasó la etapa de instrucción y ahora ya estás en juicio, y dentro de ese juicio, vos cuando inició el juicio, vos ya tenés la oportunidad para ofrecer la prueba de la cual te vas a valer, vos podés incorporar por nueva prueba, por alguna cuestión, una indagatoria. Pero la tenés en su momento, no en cualquier momento cuando vos se te plazca. Ahora ya estamos dentro de los alegatos del fiscal. Entonces, ya pasó su momento. Lo que pasa es que, ¿qué persigue? Al final, como a noviembre, por ahí, que es un tiempo que está demarcado, que sí, que supuestamente el procedimiento dice que ahí sí va a poder. Lo que pasa es que ahí en ese momento ya está. Eso es como decirte, bueno, ¿algo más para decir? ¿Tenés algo más para decir antes que te pegue el cachetazo? Esa es la verdad. ¿Tá? Ahora, lo cierto es que ella lo que está generando con esto es un impacto político, no está generando un impacto judicial. ¿Entendés? Lo que quiere es que tener una sentencia de un juez que le diga, no, usted no la dejo hablar hoy. Entonces eso a los efectos políticos es la justicia quiere acallar a Cristina Fernández porque, y ahí estamos, porque eran jueces macristas. Entonces ahí es donde está la cuestión política. La cuestión jurídica es otra, es totalmente distinta, porque si yo tuviera las cámaras en cada uno de mis defendidos, quédate bien tranquilo que la sentencia se modifica mucho. Es otro tema. Ahí ya nos metemos en un campo donde no quisiera, por lo menos les pido. No, por favor. Por Dios. Bueno, lo importante es que nos sirvió. Nos sirvió mucho de ejemplo, porque es claro, casualmente, es esta cuestión de que el procedimiento está establecido de este proceso. Están establecidos los pasos procesales. Estos caminos, ¿no? El camino a la sentencia, que es todo el proceso, y el camino del proceso, que es esta sucesión, conjunto de normas que van a regular ese proceso, ese procedimiento. Bueno, hasta acá terminamos con lo que es lo que le tenía preparado para la clase. ¿Cómo estamos? ¿Les interesó más o menos esta forma de explicar? Algunas cuestiones por ahí son un poco complejas. Yo sé que esto va a requerir a muchos les pasa, no quiero decir que sean todos, ¿no? Tiene que ver más con mi imposibilidad de explicarlo que con el entendimiento de ustedes, pero la realidad es que son temas que por ahí no están habituados, muchos de ellos sí, pero otros no. Entonces va a requerir un masticar para tragar, ¿no? Esa es la realidad. Excelente. Muy bueno, Marcelo, te felicito. Que me lo digas vos, Marce. Sinceramente muy bueno. Pero la realidad es la necesidad de que haya un ida y vuelta, que ustedes entiendan y que vayan viendo, que le vaya surgiendo dudas. Si se llevan más dudas que respuestas, significa que anduve bien en la clase de hoy, por lo menos. Sí, Adrián, sí. Sí, digamos, porque para nosotros es todo un vocabulario nuevo, ¿no? Y entiendo que vos lo que tratás de hacer es que entendamos cómo son a dónde vamos a trabajar y cómo son la descripción macro. ¿Hay algún libro de referencia, hay alguna cosa que diga, sea el perito, digamos, como para que uno se introduzca? Me encanta todo porque lo que tiene que saber el perito. Me encanta porque lo vamos a escribir nosotros ese libro, quédate bien tranquilo. No, es que la verdad, soy sincero, no podríamos hacerlo si quisiéramos. ¿Por qué? Primero porque nosotros los juristas tenemos una máxima, ¿no? El derecho la realidad va por el ascensor y el derecho va por la escalera. O sea, siempre lo que pasa, nosotros llegamos tarde con lo jurídico. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa?
no existe un código de procedimiento para el procedimiento de parte de los peritos, pero no es tan difícil, la realidad es que no es tan difícil, porque con estas pocas clases vos vas a salir un experto en procedimiento del perito, esa es la realidad. A ver, tenés que saber cómo escribir jurídicamente, que eso las herramientas te las vamos a dar, y lo fundamental lo tenés vos, porque es tu expertise. Entonces vos vas a saber cómo determinar una incapacidad, eso lo vas a saber. Lo que pasa que, como te decíamos hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos supliendo la falencia del juez. Ahora, hay una parte donde vos tenés que explicársela al juez cuál es su falencia, en un lenguaje para que el juez lo entienda. Entonces, es más fácil que vos utilices un lenguaje jurídico que el juez se vaya al lenguaje de cada uno de los expertos. Esa es la realidad. Tranquilo. Sí, ahí voy. Y a mí no me gusta dar un libro, porque hay libros en realidad, hay libros. Lo que pasa es que cada libro tiene su librito, tiene su cosa, y no es tan grave. ¿Qué tenemos para este curso? Tenemos los códigos procesales, las clases de YouTube, que yo estoy acá haciéndome el youtuber, pero me encanta que me pongan me gusta y todo eso, porque me va creciendo. Ahora, si Dios quiere, a fin de año ya llego a los 1000 suscriptores, pero más allá de eso, que me sirve para otras cosas, ahí están las clases, todas van a estar todas una correlativa una con otra, para que ustedes la vuelvan a repasar. Con las clases y con los códigos procesales va a ser totalmente suficiente, así que no busquen el manual, porque esto es muy del médico, el manual de cómo se hace cada cosa. Pero me lo piden siempre, o sea, los abogados estamos acostumbrados a sacarlo de internet, buscarlo de acá, sacarlo de un libro, y bueno, y fíjate todo lo que hay al alcance, porque está todo subido, hoy día está todo en las redes, pero nos mareamos a veces. Nosotros tenemos guías de procedimiento, ¿tá? Exactamente. Cuando no se cumplen nos llevan al horno. Es maravilloso que pase esto. ¿Por qué? Porque el primer paradigma que tienen que romper es el entendimiento de cómo estudian. Ese es el primer paradigma que tienen que romper. Porque nosotros tenemos otra forma de estudiar, que eso me di cuenta yo los golpes también, ¿no? Porque les estoy diciendo esto porque soy un iluminado. Me di cuenta de los golpes, porque claro, a veces uno va por un lado y no te entiende nada. Entonces tuve que ir acomodando. No es lo mismo dar derecho en la facultad de Derecho a los que van a ser juristas, que dar derecho a aquellos que no tienen ni la más mínima intención. Ahora, después terminan siendo bastante hábiles en el tema jurídico. Entonces, hablen con los que ya salieron de este y otros cursos, porque yo estamos dando medicina legal y eso también, ahí está la doctora Valeria que da fe. Vamos haciendo o sea, la idea es que ni ustedes se pasen de rosca con lo jurídico, ni nosotros nos caigamos en otra disciplina. Pero la unión, hoy estuvimos hablando hace poco, en esta charla que dimos, por eso mi Instituto de Justicia Terapéutica tiene que ver con esto, ¿no? Con esta unión que tiene que haber de lo jurídico y bueno, y las otras ciencias, ¿no? No digo solamente la medicina, porque acá tenemos otros especialistas. ¿Quién lo tengo ahí con Lenovo Tab M10 HD? Yo quería hacerte una pregunta. Sí, pero primero levantó la mano Lenovo. Ahí está. Hola. Sí, ¿quién es No, Lenovo? Fernando soy. Perdón que no, Fernando soy, que bueno. Enganché una tablet en mi casa que no sé ni de quién es, y te imaginas que para... Y otra de las cosas a lo que tenemos que ayornarnos es a la tecnología, no nos queda otra. A esta altura ya no podemos... La tecnología y el derecho, te imaginas que no... creo que voy enfocado a lo que dice Adrián, en el hecho de decir, a ver si puedo poner la cámara, pero no puedo, no sé. Está bien, tranquilo, no pasa nada. Habla. ¿Cómo nos podemos, porque ahora yo tengo un mareo bárbaro, te imaginas, yo ahora tengo que hacer un par de traqueostomía, no sé si entrar por la cabeza o trasanal, porque, qué sé yo, es como que, viste, a ver, yo entiendo que es muy difícil el hecho de resaltar los conceptos, porque no es solamente lo que está en el diccionario, sino es como que parecería que está lo que está en la definición del diccionario tuviera otro significado. Pero lo que va Adrián es decir, no un libro de perito, pero sí si nos podemos basar en alguna bibliografía, algo que nos puedan quedar resaltado, porque yo traté de tomar algún apunte. La realidad está muy bien la pregunta. Es muy... Digo, para el concepto de lo que es el derecho, lo que es un proceso, un procedimiento, a mí se me hizo un mareo de que yo para mí era todo lo mismo y bueno... Se ve que no. Ustedes yo como recomendación, si van a un libro, se van a pegar 2 tiros, ¿no?
Yo creo que con lo que dice él y con lo que vos ves en los PowerPoint y las clases, es suficiente, te súper alcanza. Pero ¿sabes por qué? Te voy a explicar Vos por qué. vas a las leyes, Pero te voy a no explicar estamos por qué. acostumbrados a eso. Pero te voy a Es explicar, difícil. claro, te voy a explicar por qué. Porque la verdad, sinceramente la verdad, para yo poder decirte, esto estudiándolo sin guía, yo te tendría que decir, bueno, mira, muy bien. Un cuatrimestre nosotros tenemos en Derecho, en la Facultad de Derecho para estudiar Introducción al Derecho. Otro cuatrimestre lo tenemos para Civil 1, otro para Penal 1, otro para... Entonces, este curso vos solo lo tendrías que estudiar con cada uno de esos libros. Entonces, tendríamos 6 años por delante para poder entender recién la rama básica del derecho. Y yo tengo que meterte todo eso para que vos puedas saber cómo presentar un escrito jurídico. Entonces, es imposible, realmente es imposible. Es lo mismo que yo te pida, mira, explícame a mí, que yo jamás en mi vida pasé una vez sola por un quirófano y tenía un susto padre, explícame qué me vas a hacer, ¿no? Típico, yo le decía al médico, explícame, escucha, me vas a sacar la vesícula, explícame qué me vas a hacer. Cuando empezó que iba a una sonda, ya me empecé a marear, pero marear por el miedo que tenía, no porque no entendía lo que me decía. Digo, no, deja, haz lo que quieras y después vemos, ¿entendés? Porque es la verdad. El tipo para explicarme, me puede explicar, te voy a meter una sonda por acá, te voy a inflar la panza, pero la realidad es que yo no puedo interpretarlo, porque no sé ni cómo es la piel, ni cómo está la cadena fosfolipídica, o sea, tendría que hacer una parte de anatomía para llegar ahí. En esto nos pasa lo mismo. Entonces, lo fácil es que yo te dé así, mira, porque está el programa para vos aprobar esta materia está, yo ahora después si lo quieren se los paso, no se lo paso de entrada porque les va a pasar esto. Cuando ustedes empiecen a desarrollar el programa dice Derecho Comercial 1. Entonces, se van a Derecho Comercial 1 y se van a dar cuenta que hay 5 o 6 libros para Derecho Comercial 1. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál toman todos, en realidad? ¿Cuál va? Van todos. Entonces, para que no pase eso, hacemos esto. O sea, vamos al código procesal, que eso sí, lo van a leer y vamos a interpretar, y después le vamos a ir puntualizando aquellas cosas que son importantes que sepan dentro de todo ese universo. Y esas cosas que son importantes van a estar conceptualizadas en las clases, que Pepe tiene una particularidad, Pepe hace muchísimos años que da derecho en muchas ramas, y él conoce el derecho y conoce cómo explicarlo, que eso es otra parte bastante compleja. Entonces, lo van a saber entender muy bien porque es muy práctico, muy conciso, va al hueso a cada uno de los puntos que ustedes tienen que saber y punto. Después van a agarrar el programa y se van a acordar de lo que dijimos. Si alguno quiere profundizar en algún tema, bienvenido sea porque le va a servir para ustedes. Yo tengo que llegar a que ustedes vayan a un examen y ese examen son 10 preguntas. Entonces, 10 preguntas para conocer todo el derecho y para conocer todo el derecho procesal y para interpretar cómo piensa el juez son muy pocas. Entonces, no me interesa que sepan las 10 preguntas para pasar el examen y me interesa que en lo que yo pueda, en lo que de mí dependa, tengan unas herramientas como para poder comprender lo que están haciendo en el momento de que tengan que presentar un escrito. No es lo mismo, a mí no me interesa que ustedes sepan todas las normas de prescripción, ¿no? Los artículos que están relacionados con la prescripción, el derecho penal, el derecho civil, el derecho... No me interesa. Lo que sí me interesa es que no se le prescriba la posibilidad de presentar honorarios, de pedido honorario. Entonces eso va a estar puntualmente especificado. Mirá, tenés tanto tiempo, tenés que presentarlo de esta manera, pero si no, si el juez me reguló honorarios, pero no hizo nada, no expresó nada respecto de mi peritaje, mira, si te reguló honorarios ya está, es tu objetivo. Entonces, ¿qué te importa lo que presentaste? Pero yo hice 4 libros explicándole al juez, y bueno, no tenía ganas de leer. ¿Pero te reguló el horario? Sí. ¿Están bien? Están bien. ¿O son bajos? Bueno, si son bajos tenés tanto tiempo para apelarlo. Entonces, en lo que de mí dependa es que ustedes entiendan cómo es ese proceso para ver cómo defenderse dentro de ese proceso, sin la necesidad porque es lo que le pasa a muchos. O sea, yo tengo amigos, en el caso del ingeniero Torok, no es el caso, pero me comprende, que me llaman por teléfono para preguntar, o sea, tipos que son cráneos de la medicina legal, y me llaman para preguntarme, che, no me regularon horarios, ¿qué hago? ¿Entendés? Entonces, si son amigos, le digo, bueno, mirá, hace esto, ¿tá? Pero si no, tendrían que decirle, bueno, mirá, es mi trabajo, o sea, te cobro tanta plata, pero no me alcanza, con una pericia me regularon esto, ¿qué querés que haga? Es más, no sé ni cuánto me van a regular, porque todavía no me lo regularon. ¿Entendés? Bueno, pero pagame 100.000 pesos que yo te voy a explicar cómo... No, entonces la idea de estos cursos, la idea de esta presentación es que ustedes, además de conocer un poquito del mundo jurídico, tengan estas
estas particularidades claras, de cómo valerse dentro del expediente judicial. Si yo puedo lograr que ustedes se valgan por sí mismos, es suficiente para mí y quedo como contento con esta cuestión. Todo lo demás, vamos a seguir con el grupo, por eso tengo la conexión que tengo con el grupo. Y como objetivo principal que den este examen y que estén acreditados en lo pericial. Ni yo mismo, porque este título a mí me habilita para saber dónde buscar, ¿no? Siempre lo digo esto, yo no tengo el conocimiento total del derecho, no lo tengo, es inalcanzable, es inalcanzable. A diferencia quizás de algunas cuestiones de otros ámbitos, no sé, el ingeniero Torok sabe que cómo es el lenguaje de la computación, y capaz que eso tiene no sé, no lo sé, yo hablo por boca de ganso, pero está limitado por lo menos esa materia. El derecho no, porque se siguen encontrando cosas y se siguen cambiando y se modifican, y no es que se encuentran nuevas, sino que cambian las que están, y la cambian por arbitrio de alguien que se le ocurrió, ni siquiera porque hay algo nuevo descubierto, como pasa quizás en otras ciencias como la medicina. ¿Entendés? Un nuevo procedimiento que es mejor que el anterior, bueno, lo estudias nuevo. Ahora, nosotros cambiamos las cosas porque y me pasa a mí, la otra vez estaba dando una clase hablando sobre un artículo del Código Civil, y después cuando lo quise buscar me fui al Código Civil y me di cuenta que ese artículo no estaba más en el Código Civil. Y es más, y para poder dar ese artículo, o sea, ese artículo yo lo necesitaba para poder explicar un montón de otras cosas, y no lo tengo ni siquiera más, así que tuve que explicar que ese artículo era de un Código Civil viejo que se ha modificado por esta situación, y aún así lo tomo para explicar esto, porque si no, no lo puedo no tomar. Eso nos pasa en el derecho. Entonces, si yo les diera un libro, les estaría haciendo un mal, realmente, les estaría haciendo un mal. Necesito un pensamiento crítico, necesito la capacidad de poder buscar que ustedes hagan esto, que busquen jurisprudencia y que busquen lo actualizado en el derecho. Entonces, no hay un libro, está en internet. O sea, ustedes se van a poner acá en internet y se van a dar cuenta que la última actualización la tiene esta página, y esa página va a tener la ley con la última actualización. Después eso lo van a lograr, lo van a saber con lo que estamos haciendo. ¿Cómo? ¿Qué es el método lo que tenemos que aprender? Exactamente, el método jurídico, exactamente.